¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este que es su programa, si me permiten hablar. Ok, me da muchísimo gusto que me acompañen con un nuevo video. Oigan, pues bueno, el siguiente personaje del que vamos a hablar ya me lo habían puesto como sugerencia. Y créanme que bueno, también es uno de los poetas que he leído muchísimo. Vamos a hablar ahora de un poeta, de un personaje que bueno, también es escritor, pero se dedicó más a la poesía que el hecho de escribir novelas y cuentos. ¿Ok? Gracias a ello, hasta el día de hoy, este personaje pues ha sido reconocido como uno de los primeros escritores en la historia de la literatura del siglo XX y también parte del siglo XXI, ¿ok? Porque hasta el día de hoy sigue siendo un personaje universal, ¿ok? A pesar de que ya tiene muchísimo tiempo que pues la mayoría de sus poemas y algunas de sus creaciones se hicieron pues en épocas pues digamos muy complicadas en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, pues siempre se destacó por ser, aparte de ser un buen diplomático, un buen personaje que se dedicó a todo esto de las labores sociales, también se dedicó mucho tiempo a la educación y a la cultura, especialmente en su país que es muy poco reconocido, ¿ok? Ahora nos vamos a ir a Nicaragua porque ahí es donde nació un personaje muy reconocido hasta el día de hoy, el señor Rubén Darío. El día de hoy vamos a hablar de este icónico, importante e interesante personaje que se destaca por ser el pionero en el mundo del modernismo, ¿ok? Ahorita van a escuchar un poquito de qué se trata, a qué se refiere, ¿ok? Y por qué se considera a este personaje como iniciador de este movimiento literario, ¿ok? Entonces, bueno, quédense porque les va a parecer bastante buenísimo, interesante y bueno, yo creo que en este caso les va a motivar muchísimo el hecho de conocer a artistas que tristemente se están perdiendo, ¿ok? Bueno, pues acompáñenme y sean todos ustedes bienvenidos, ¿ok? Bueno, resulta que precisamente este personaje me lo sugirieron la mayoría de los suscriptores de este canal, ¿ok? Yo en algún momento sí lo llegué a leer porque hay un poema fuertísimo que de hecho lo voy a someter a encuesta, ¿ok? Entonces, ustedes saben ya el ritmo, ¿ok? Los lunes hablamos de la biografía, el viernes hacemos un minuto de lectura, ¿ok? Para que obviamente entiendan de qué estamos hablando. Entonces, bueno, resulta que este señor Rubén Darío, que de hecho su verdadero nombre era Félix Rubén García Sarmiento, nació en Metapa, Nicaragua, el 18 de enero de 1867. O sea, apenas había cumplido años, ¿ok? Y luego viene su aniversario luctuoso, que es el día, es este, que bueno, fallece en León, Nicaragua, el 6 de febrero de 1916. Falleció a los 49 años, pero si estuviese vivito, o sea, que no creo, o sea, bueno, nadie es eterno, ¿verdad? Tendría 157 años. Fíjense nada más, ya estuviese bien grande el señor, pues ya hubiese dado lo que tuvo que dar. Y más porque fue un personaje que, bueno, les puedo adelantar que hasta casi, hasta por partecitas valía, hasta valía millones de dólares o pesos en ese momento, ¿ok? O sea, era un tesoro, pero para algunos hasta un instrumento de guerra. Así fue como destacaron. Bueno, el señor, como les digo, era escritor, diplomático, periodista y pues obviamente poeta nicaragüense, ¿ok? Se dice que, bueno, la situación aquí, en el caso de Rubén Darío, no es que tuviese dinero o que en este caso fuese una familia acomodada. La situación es que, miren, todo empieza porque, bueno, los verdaderos padres de Darío, de Rubén, pues lamentablemente eran una familia bastante disfuncional. O sea, nada más los casaron por obligación, por conveniencia de las familias, ¿ok? Tú te casas con fulanita y con sultanita, ¿ok? Porque pues en este caso para intereses, ¿no? Por dineros. No se trataban muy bien tanto la mamá como el señor, el papá. Hubo muchos problemas, había mucha violencia intrafamiliar, a tal grado de que el papá pues consumía mucho, o sea, tomaba muchísimo y pues maltrataba a la señora y lo peor del caso es que también ya vivían en condiciones de pobreza, o sea, todo se lo gastaba, como lo dicen, en tabernas y en centros nocturnos de esa época. Desde ese momento pues la señora se le ocurrió el hecho de conseguir otra pareja, la encuentra, se van en ese entonces a El Salvador, pero el problema es que como en ese momento tanto Nicaragua como El Salvador pues tenían problemas económicos, específicamente había pues poca urbanización, pues estuvieron viviendo en condiciones precarias muy fuertes, muy severas. Aquí es donde entra la familia paterna de Rubén Darío, ¿ok? Se sabe que, bueno, obviamente los tíos de Rubén son los que, pues al ver esta situación, y que creo que es muy interesante, es muy congruente de personas adultas y de gente que pues al ver este tipo de sufrimiento, al ver que en este caso no hay ningún futuro y que sigue todavía este tipo de problemas, deciden adoptar a Rubén, son sus tíos,
quienes deciden hacer esto, ¿ok? De hacer el proceso de adopción, de tratar de que obviamente socialice y de que obviamente pues esté dentro de un ambiente familiar, ¿ok? Aquí es donde entran los personajes de doña Bernarda Sarmiento y de el coronel Félix Ramírez, ¿ok? El señor al último que les voy a platicar, escuchen bien este nombre, Félix Ramírez, era un soldado de mayor cargo allá en ese entonces en Nicaragua. Lo interesante de todo este caso es que, bueno, toda esta situación empezó porque, pues, al parecer, tanto su esposa como él intentaron tener hijos, pero pues nunca se logró el producto, nunca tuvieron un bebé. Intentaron adoptar, no se pudo, intentaron pues con otro tipo de tratamientos en ese momento, pero pues no funcionó. Derivado de ello, pues al darse cuenta que estaba viviendo en condiciones muy feas, el sobrino deciden adoptarlo y es donde se mete este señor. Al darse cuenta que su hermano no lo quiere, no lo toma en cuenta, decide pues en este caso, uno, tratarlo, encariñarse y adoptarlo como su hijo. Y desde ese entonces, fíjense lo que es chistoso, o sea, como hay gente en ese momento, había gente tan prudente, que tenía tanta cordura de dar un hogar a las personas que en este caso no la tienen, ¿no? El evitar, pues, el generar un entorno saludable para ese tipo de personas, ¿no? Especialmente, pues, aunque sea de su propia familia, o sea, que la misma familia te apoye sabiendo la situación que tú estás, ¿ok? En vez de estártelo cobrando, pues te lo está multiplicando más, ¿ok? Y te está apoyando mucho más. Esa es la primera moraleja. Tanto así que en este caso, pues al ver que al ver que Rubén, pues lo quiere mucho, que en efecto lo llevan a la escuela, que en efecto hay una cosa bien interesante y bien chistosa. Cuando Darío empieza con sus primeros estudios, sobre todo en la universidad, en la Facultad de Humanidades, resulta que el tío, o sea, imagínense, el tío papá, pues le daba permiso a que sus compañeros fueran y hasta se fueran ahí a reunir en sus círculos intelectuales. Hasta el mismo señor, imagínense, ahí estaba también, como diríamos, de más de ardiendo. O sea, le gustaba, le generaba curiosidad de saber cómo su sobrino estaba súper mega preparadísimo y más, o sea, sacándolo de un entorno que tristemente estaba siendo tóxico. Tanto así que fíjense lo que pasó. Hubo tantas, bueno, esto fue antes de su adolescencia, pero en su momento, pues, Rubén ya no los conocía como padres a sus padres biológicos, ¿ok? O sea, ya los empezaba a desconocer, ya no quería ni siquiera ni ir con ellos, porque ya se habían encariñado mucho con los tíos, ¿ok? Y más porque los tíos ya lo estaban apoyando, ya los estaban apoyando tanto educativamente como económicamente y hasta socialmente hablando, porque estamos hablando de cómo en esas épocas, estamos hablando de entre los años, en el siglo XIX-XX, que era una familia bastante conservadora, bastante estricta, pues había ese tipo como de misericordia, había ese tipo de cariño y de amor a la gente que quería, pues en este caso, seguir adelante, de generar un progreso, ¿no? De generar un progreso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los trabajos escolares de este señor, de Rubén Darío, ya no se llamaba como el verdadero nombre, Félix Rubén, ¿ok? Sino que se hacía o sea, no tenía el nombre de Sarmiento, sino que se hacía llamar Félix Rubén Ramírez, porque era el nombre del coronel y era el nombre de la persona que más lo apoyó en agradecimiento. Y de ahí se dice que supuestamente agarró el otro apellido de su tío, que es Darío, ¿ok? Por esa situación se pone Rubén Darío en homenaje a este señor, ¿ok? O sea, le dio las alas y ya puso él tuvo que volar, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues se dice que en su momento él ni siquiera entendía esta situación o no tenía memoria de cómo este pleito pues le ayudó para bien, ¿ok? Él no sabe ni siquiera ni a qué edad empezó a leer o a escribir. Se dice que al parecer empezó desde los 3 años. Imagínense, un niño de 3 años ya empezando a agarrar un libro. Porque para colmo, pues obviamente había una biblioteca pequeña y en esa biblioteca pues había en ese momento los primeros libros clásicos, ¿ok? Después de eso, dice que a los 13 se conoció como poeta, porque fíjense, aparte de que pues, hacía sus actividades educativas, iba a la escuela y hacía sus tareas, también se tenía su tiempecito como para, pues en este caso, hacer sus borradores, hacer sus pequeños bocetos, pequeños versos, hacer composiciones, ¿no? En su momento, tanto para él como para la familia. Era muy enamoradizo, ¿ok? O muy cariñoso con las personas. Y hacía pues este tipo de trabajos pues de una manera muy altruista, una manera bastante autodidacta.
gracias a ello, pues resulta ser que una persona en específica de un periódico local en ese momento que se hacía llamar, déjenme buscar, el termómetro de las 12 o el termómetro de las 12, encuentra, o más bien, gracias al tío y a la tía, le presentan unos pequeños versos, un cuaderno de versos, y uno de estos versos, o más bien todo el compendio completo se publica en esta revista. Especialmente hay un soneto que se hace llamar Una lágrima. De ahí obviamente empieza a darse a conocer, fíjense, bien chavito a los 13 años, o sea, aquí se quejan que a los 23, 24 años, vean, un niñito empezó ya a hacerse famoso, vamos a decirlo de esa manera. O sea, a través de la pluma, a través de su creatividad, empezó a darse a conocer en algo que pues fue algo pequeño, algo local. Y tiempo después resulta que ganó un concurso allá en Nicaragua, ¿ok? Y esto empezó a los 17, gana el hecho de que lo publica una editorial muy importante en ese momento, y es cuando se publica uno de sus poemas muy conocidos que se llama Azul, ¿ok? Y pues obviamente es un compendio de poemas y versos, pues especialmente para enamorarse, ¿no? Porque ahí viene la situación. De los libros clásicos que retoma, sus mayores inspiraciones fueron dos muy interesantes y que creo que los vamos a retomar también aquí. El primero, Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español de los mejores en su momento. Y Víctor Hugo, este personaje, también escritor, creador de la famosa obra Los Miserables, ¿ok? Que bueno, se dice que pues no es la primera obra, sino que esta otra que se llama Nuestra Señora de Notre Dame, ¿ok? Que obviamente pues habla de todo lo que había en su momento, las condiciones precarias que había en la sociedad del siglo XIX, del siglo XVII, ¿ok? Y de hecho a él le tocó todavía lo de la famosa Revolución Francesa, al igual que en este caso Gustavo Adolfo Bécquer, cuando empezaron los primeros movimientos del romanticismo, ¿ok? En este caso tanto en España como en Francia, ¿ok? Entonces, derivado de este tipo de poemas, este tipo de manifestaciones artísticas, es como el mismo Darío se declara como un eterno enamorado, ¿ok? Se declara como una persona que en este caso, al recibir amor de sus tíos, de sus familiares, pues también le gustaba dar amor o dar esos pequeños detalles de cariño, pues con las demás personas, ¿no? Especialmente tanto la gente de la escuela donde él trabajaba, bueno, donde él estudiaba, perdón, como con el tipo de creatividad que tenía, ¿no? Y también con los versos que en un momento pues empezaba a publicar, ¿ok? Eso fue lo que hizo que obviamente pues fuera muy reconocido, fuera demasiado aceptado en la sociedad, tanto así que resulta que, bueno, termina sus estudios en la universidad, en la Universidad de León, en la formación humanista, les digo que tomó el curso de humanidades, y pues obviamente seguía publicando sus versos, seguía publicando inclusive críticas y algunos pequeños pensamientos para algunas revistas locales allá en Nicaragua. Pero resulta ser que en el año de 1982, pues un día lo invitan a España, ¿ok? En España hacían como un tipo congreso, un tipo de juntas, especialmente de los pueblos latinoamericanos, es decir, España, México, Argentina, Chile, Ecuador, algunos países en su momento muy resonados en esa época, ¿ok? Es aquí donde conoce a muchos personajes, entre ellos conoció al famoso poeta mexicano Amado Nervo, ¿ok? Que ya ven que se decía mucho una supuesta rivalidad entre ellos por la cuestión del tipo de escritura que manejaban, ¿ok? En el caso de Amado Nervo era un poquito más de la Revolución Mexicana e inclusive hasta combinaba la novela con la poesía, ¿ok? En unos toques bastante románticos y también revolucionarios o por-revolucionarios, ¿ok? En el caso de Darío se dice que en este caso sus temas específicos dentro de la poesía eran la libertad, la justicia y la democracia, ¿ok? Esto en el trabajo político. En el trabajo artístico, como les digo, era súper mega enamoradizo, y él relacionaba el amor entre dos personas. Aquí de hecho está muy interesante porque tradicionalmente, pues en este caso puede ser el amor en un hombre y una mujer, pero si se dan cuenta, en la mayoría de los poemas nunca define un género, ¿ok? O sea, puede ser el amor entre dos hombres, entre dos mujeres, entre un hombre y un animal, ¿ok? O entre cualquier cosa, pero siempre aquí va a ser siempre el amor, y en este caso lo entorna dentro de la naturaleza, ¿ok? Porque para él siempre
las cosas del país donde estaba, como lo fue en Argentina, como lo fue en España, inclusive en Nicaragua, ¿ok? Elementos naturales, los árboles, los bosques, la selva, los ríos, ¿qué más? Las flores, las fuentes, o sea, los monumentos también históricos de ese momento, la gente que inclusive hace algunas menciones a dichosos, a personajes que a lo mejor eran desconocidos en su momento o que eran conocidos, también los tomaba a base de cariño, a base de agradecimiento y de reconocimiento. O sea, es lo que muchos dicen que es este balance entre la naturaleza y el entorno personal. Es decir, los combinaba en una sola composición que fíjense, se toma como se describe como una, decorativa, suntuosa, es decir, demasiado, elevada en su nivel, que en este caso, pues, muy balanceada, equilibrada, refinada y a la vez musicalizada, porque inclusive llegaba a haber situaciones en las que como que había tonos o había melodías o existían en las rimas como que como que cierta composición musical o cierto ritmo, ¿ok? Y que en este caso eso era lo significativo o lo que marcó a que muchos críticos dijeran que pues que fuera una lectura amena, tranquila y impactante, ¿ok? Y a la vez romántica, ¿ok? ¿Ok? De hecho, grande y costosa, bueno, o sea, tiene varios significados esta palabra suntuosa, ¿ok? Pero se le describió como algo magnífico, lujoso y a la vez grandioso. Ajá, en este caso combinar elementos que a lo mejor no tuviesen nada que ver con, en este caso, con el romance, ¿ok? E inclusive llegó a decir que gracias al movimiento del modernismo, o sea, el modernismo lo retoma en España y en Francia. Empezó originalmente en Europa, gracias a un personaje llamado Antonio Machado, ¿ok? Este personaje conoce a Antonio, ok, Antonio Machado, pero él se dedicaba más a cuestiones de guerra, a cuestiones más de clases un poquito más elevadas, a príncipes, a princesas, a las cosas de la realeza. En el caso de Darío, al darse cuenta que no había ninguna preservación a la cultura indígena, a los pueblos indígenas, a los monumentos históricos, e inclusive a los personajes que estaban ahí dentro de la política, de la sociedad, e inclusive a personajes que él conoció en estas conferencias, pues ese cambio radical hizo que este modernismo eliminara ese tradicionalismo de que siempre todo lo relacionado al arte se dedicara solamente a clases sociales altas, sino que también tuviese oportunidad para clases sociales bajas o que en este caso pues se dedicaran pues en este caso al trabajo, ¿ok? Eso es lo que pues marcó muchísimo en su literatura. Un dato muy interesante también de esto es que fíjense, sus libros y la mayoría de los versos no se habían publicado aquí ni en México ni en Nicaragua, ¿ok? Muchos se dicen que por cuestión política, pero eso es otro tema, ¿ok? A lo mejor pudo llegar a pasar porque a lo mejor pues el tipo de ideología que tenía era bastante fuerte, era que en este caso pues no era tan apegado a eso de la política, no era tan, ay, perdón por decir la palabra, no era tan lambiscón. Entonces él quería trabajar de una manera libre, que en este caso nadie dependiera o que en este caso no dependiera de alguien más, ¿ok? Eso fue lo que hizo que muchos críticos y mucha gente que era de su país específicamente, pues en este caso lo tachara como que parece que estaba loco o que se rebelara en contra del gobierno, también es otro tema. ¿Okay? Pero gracias a ello, aún así, fíjense, países como Chile, Argentina, España y la misma Francia, pues era el top, era el artista latino. Fíjense, y aquí se quejan de artistas latinos, o sea que aquí son bastante misóginos y bastante groseros. En el caso del señor no era así. Tanto así que fíjense, seguía trabajando en periódicos de España, de Francia, hacía críticas, se dedicaba a estar en estas conferencias, a tal grado de que, fíjense, resulta que se dice que en Buenos Aires, aquí es donde él reside en Argentina, ¿ok? Él fue uno de los fundadores del periódico actual La Nación. O sea, La Nación es un periódico local de allá de Argentina muy reconocida. Y resulta que él es uno de los creadores de este periódico y él se dedicaba al área de cultura y historia. Entonces,
Él hacía este tipo de obras, él hacía este tipo de investigaciones y reportajes, además de que obviamente combinaba sus versos, ¿ok? E inclusive muchos de estos versos, como les digo, se dedicaban a personajes en su momento muy importantes. Por ejemplo, se dedicó a su médico de cabecera, que se llamaba, déjenme buscar, aquí, Luis de Baile, ¿ok? Se lo dedicó a su esposa y a él. También a este poeta mexicano Salvador Díaz Mirón, muy conocido sobre todo en tiempos de lo que era cuando se peleaban entre conservadores y ay, ¿cómo se dice? Ay, se me fue. Bueno, cuando estaba en la época de Benito Juárez, ok, que en este caso los liberales con los conservadores, ya me acordé, ok, cuando estaba el imperio de Maximiliano, entonces este señor se involucró muchísimo en ese tipo de cosas, y pues bueno, también a algunas situaciones, inclusive le dedicó un poema completo a la misma España, ok, entonces también hizo varias obras muy destacadas en su momento. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Pues sí, el señor sí estuvo casado, ok, no o sea, sí estuvo con varias chicas, pero la realidad es que, fíjense, el señor no era tan, pues tan puerco, o sea, no era tan, tan polémico como lo hemos escuchado anteriormente en cuestiones de relaciones. El señor era bastante reservado y bastante privado en el tipo de relación que tenía. Sin embargo, hubo dos casos muy interesantes. El caso de una chica llamada Francisca, que conoció en España, y en el caso de Rosario Murillo, otro que de esto, aquí podemos decir que fue una obsesión compulsiva por parte de la persona de Rosario. ¿Por qué? Rosario se dice que secuestró, embriagó y obligó a punta de pistola a que se casara Rubén Darío con ella. Sepa Dios si se obsesionó mucho con él, si en efecto dicen que le encontró algunas cosas que tenía que ver que al parecer era muy infiel la señora y que pues en este caso pues hacía cosas que no le gustaban a Darío. Y eso hizo que el señor se fuera a España y se casara con otra señora de nombre Francisca, ¿ok? Francisca, fíjense lo que es chistoso, o sea, la señora pues era campesina, ¿ok? No sabía ni leer ni escribir. Aquí es donde entran personajes como Manuel Machado, que era hermano de Antonio Machado, Amado Nervo y el mismo Rubén Darío. Todo empezó porque los tres eran sus institutrices de esta señora de Francisca, ¿ok? Le enseñaron a leer, a escribir, a comportarse. O sea, eran sus maestros personales de la señora. Y ahí fue donde se dice que empezó toda la relación entre Francisca y Rubén Darío, ¿ok? Entonces, gracias a ello, pues se casaron en París. Pero resulta que en este caso le pide el divorcio a esta señora, a Rosario. La señora se pone como loca, se pone intensa. Y pues en este caso nunca hubo este divorcio. Entonces hubo esta pelea de que pues obviamente se casó con dos esposas. No existía esto de la monogamia, que ya ven que es este delito, que se dice que pues obviamente se hace cuando una persona está con dos al mismo tiempo o con dos esposas al mismo tiempo. Y en este caso pues no, pues en este caso se casa de una manera ilegal. En ese momento se decía, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Hay otro tema que aquí no se ha dicho y que hasta el día de hoy se retomó como pan caliente, que tenía que ver con el fallecimiento de Rubén Darío, ¿ok? Para empezar, el personaje ya es 100% público, ya es propiedad del gobierno, ¿ok? Y se puede retomar en la mayoría de los libros de texto, al igual que usar para recreación y algunas actividades educativas, ¿ok? Y como les voy a repetir, siempre se han hecho homenajes e inclusive se han investigado más datos importantes de este icónico personaje. Aquí hay un dato muy interesante que se les olvidó, el famoso cerebro, ¿ok? Lamentablemente, pues bueno, ya tenía bastantes problemas de estrés, problemas de amor, e inclusive, fíjense, tuvo que enfrentar la muerte de 4 hijos. Imagínense nada más, 4 hijos que lamentablemente pues ya no están. El último se llamaba igual Rubén Darío, que le llamaban Quicho, pero tristemente ya falleció. La situación es que cuando él entraba mucho en este tema del alcohol, se ponía bastante histérico. Sí seguía escribiendo, pero ya no de la manera como que tradicional, bonita, intensa, romántica. Ya era como que con hechos de represión, de dolor, de depresión, de odio, inclusive hacia las mujeres. Y es cuando el día, que les vuelvo a repetir, el día 6 de febrero de 1916, es encontrado en su casa, pero tristemente ya había fallecido víctima de la cirrosis. Para empezar, ya tenía tratamientos médicos respecto a esta lamentable enfermedad, pero como no la pudo tratar bien, no se pudo controlar y aparte tenía estos padecimientos, ¿ok? Aparte de estos problemas que supuestamente se dice que son mentales,
agravó a que tristemente ya no tuviese ese tratamiento y falleciera en su casa. Ahora bien, aquí se involucran tres personajes. Luis de Baile, el médico, la señora Rosario Murillo, los hermanos, hasta inclusive el mismo presidente de Nicaragua en su momento. Primero dije tres porque en este caso la pelea se generó porque a Francisca le informan que fallece Darío, se va para Nicaragua, quiere reclamar el cuerpo, llega la otra señora, que era pues, la otra señora, la tóxica, la Rosario Murillo, y resulta ser que aquí es donde entra el señor Luis de Baile, que dicen que al parecer cuando hizo la autopsia, le quita el cerebro a su mejor amigo. Y que supuestamente, hagan de cuenta que a mí me quitan el cerebro y guardan supuestamente el cerebro en una caja, ¿no? Vamos a decir que aquí mi estuche de lentes es la caja. Se la lleva así, así que de manera privada, ¿no? Se la lleva así, caminando. Y resulta ser que, pues, al parecer se iba a entregar el cuerpo, pero sin cerebro. ¿Ok? O sea, sin nada, sin elementos. ¿Por qué situación? Porque el señor decía o argumentaba que el cerebro específicamente era propiedad de la patria, era propiedad de la nación, ¿ok? Al ser pues un personaje 100% latino y que siempre representó a Nicaragua en varias de las conferencias, en sus poemas y en las obras que en algunas no pudo concluir. De hecho, iba a ser su primer novela, ¿ok? O sea, novela en prosa, no en novela en verso, ¿ok? Ajá, siempre les digo que se dedicó mucho a la poesía. Bueno, se hace un peleadero, se hace un, perdón por decir esto, se hace un embarradero de gentes. Se dice que inclusive se peleó con un policía y que se le cae la caja al doctor en mera calle con el cerebro. Y pues ya saben, los sesos todos ahí desparcidos en la calle. Que para colmo de frega, yo creo que hasta con asco, con repulsión o no sé, o con miedo, un policía se dice que al parecer recoge el cerebro de Rubén Darío. ¿Ok? Hacen el interrogatorio, obviamente intentan meter a los separos al pobre señor, al pobre médico, porque obviamente él se había argumentado que era propiedad del gobierno, era propiedad de la nación. Entonces la señora se pone loca, dice que no, que pues obviamente es el cuerpo de su esposo, la otra dice que no, que se lo quiere llevar a París. Bueno, al final se concluyó que en este caso la señora Murillo era la viuda, fue la primera supuestamente, pero ya les digo en qué sentido, ¿no? A la fuerza. Y pues bueno, se le queda a la señora. Tristemente fallece la señora, no hay nadie más, no hay ningún familiar. Y oficialmente en el año del 69, si no me equivoco, se declara que en este caso ya Rubén Darío y todas sus obras ya son propiedad de la nación hasta el día de hoy, ¿ok? Y pues bueno, pues es una historia bastante fuerte, o como os vuelvo a repetir, está breve, pero es algo macabro. ¿Por qué? Porque en este caso, imagínense, la pelea personal inició por un simple cerebro, que como os vuelvo a repetir, muchos expertos dicen que no es el cerebro real. O sea, sí supuestamente lo tienen resguardado en Nicaragua, en la presidencia, bueno, allá del gobierno de Nicaragua, y que al parecer pues lo tienen ahí bajo llave. Otros dicen que al parecer se lo llevaron a París, al famoso Museo del Louvre, ¿ok? Que al parecer ahí se encuentra resguardado. Otros dicen que una sociedad secreta supuestamente lo tiene en un lugar que pues, no es conocido aquí en el mundo, o que a lo mejor no está rastreado en el mundo, ¿ok? Porque como os voy a repetir, para unos es un tesoro para saber qué elementos o qué situaciones, supuestamente en ese momento las teorías psicológicas, qué elementos pudieran haber hecho que el señor pues fuera un personaje nato, un artista de nacimiento, un niño poeta como se le conoció, que después se convirtió en un hombre, desde un diplomático hasta un artista representante de un movimiento tan fuerte como el modernismo español, ¿ok? En lengua española y latinoamericana, ¿ok? Esa es una. Para otros, pues se dice que al parecer es una herramienta de guerra, porque en este caso es hacer que dos naciones se peleen, tanto Nicaragua como Francia y como España, ¿ok? Entonces, o sea, les digo, es algo fuerte, macabro, y no llega a pasar, que a lo mejor ya encontremos al señor ya hecho como robot, ay, nanita. Pero bueno, la pseudociencia, ¿no? Lo que vulgarmente le conocen como pseudociencia. Entonces, es lo que se ha dicho respecto a este inventado, la teoría del dichoso cerebro que le extrajeron, que porque al parecer, dicen que supuestamente fue voluntad del señor, lo cual no creo, y otros dicen que al parecer pues fue con mala intención porque el señor se quería apropiar de las regalías y de las cosas que tenía el señor Darío en su momento. Y la tercera, pues ya sabemos, ¿no? Que a lo mejor la señora quería expropiar y quería seguir lucrando
a pesar de todas las situaciones que pasaba el señor, ¿no? Hasta de obligarlo a casarse con ella y que en efecto nunca fue feliz. Entonces, bueno, como les voy a repetir, hasta el día de hoy, pues el señor Rubén Darío sigue muy presente hasta el día de hoy con muchas de sus obras y que muchas de ellas han sido hasta retomadas, algunas de ellas han sido remasterizadas e inclusive pues resguardadas en países, como voy a repetir, como en Nicaragua, como en España y en Francia, ¿ok? Fíjense, se le conoció como el príncipe de las letras castellanas, según los expertos, fue el poeta que mayor influencia tuvo en el modernismo durante el siglo XX, ¿ok? Hasta el día de hoy. Las obras que ha tenido, por ejemplo, han sido Abrojos, que fue de las primeras que salieron en la revista, Rimas, ¿ok? Azul de 1888, ¿ok? Que es la primera obra cúspide que lo catapulta, ¿ok? Como escritor famoso. Canto épico a las glorias de Chile de 1887. Primeras notas de 1888. Prosas profanas y otros poemas muy reconocidos también, 1896. Cantos de vida y esperanza, Los cisnes y otros poemas, 1905, también muy sonada. Oda a Mitre, 1906. El canto errante también. De hecho dicen que es novela, porque inclusive creo que lo maneja por capítulos. Poemas del otoño y otros poemas, 1910. Canto a la Argentina y otros poemas. Les digo que a los países como tal que lo cobijaron, inclusive hasta él quiso vivir siempre, les hacía homenaje, les hacía poesía. Lira póstuma, ok, 1919. Los raros, 1906. España contemporánea, 1901. Peregrinaciones, 1901. La caravana pasa, 1902. Tierras solares, 1904. Opiniones, 1906. El viaje a Nicaragua e intermeso tropical, 1909. Letras, 1911. Todo al vuelo, 1912. La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo, su autobiografía de 1913, que hasta el día, que de hecho volvieron a remasterizarla el año pasado, ¿ok? Por esto que les digo del mentado cerebro, que al parecer se lo quisieron ahí transear, ¿ok? Luego, La Isla de Oro de 1915, que fue la primera novela, que les vuelvo a repetir, que pues la iba a hacer en prosa, pero quedó inconclusa, quedó incompleta, ¿ok? Historia de mis libros, 1916, y Prosa dispersa, ¿ok? Esas son las obras que hasta el día de hoy siguen vigentes y que pues mucha gente a lo mejor pues pues que a lo mejor muchas no las conocen y que pues obviamente hasta el día de hoy pues han sido una cosa espectacular. Pues miren, yo estuve leyendo una de los poemas fuertes de este señor, donde nos habla de tres cosas: la lealtad, la amistad y la hipocresía. Imagínense, hablando de tres temas que hasta el día de hoy son, según, importantes hasta el día de hoy, él lo retomó desde hace tiempo, hace tiempo atrás, ¿ok? Como él mismo lo dice, pues para él la amistad, la lealtad era muy importante y era como un río, ¿ok? O sea que tenía que fluir, pero tristemente pues puede haber piedras, puede haber cascadas, puede haber inclusive basura que pueda perjudicar ese tipo de amistades y hay que tener cuidado con ellas. Luego les digo de qué se trata, ¿ok? Por lo pronto les voy a dejar como a manera de conclusión la siguiente cita de este señor. Dice: la poesía existirá siempre que haya un problema de vida o muerte. O sea, en este caso se puede alabar a la vida, pero también se puede alabar a la muerte, ¿ok? O sea, puede haber momentos buenos, pero también puede haber momentos malos, que inclusive la gente los quiera destacar, o que quiera, pues en este caso, retomarlos, ¿no? Para, pues, ser una memoria, para hacer un recuerdo, o para hacer, pues, de algo, un hecho que a lo mejor lo marcó para toda su vida, ¿ok? Eso es lo que el mismo Rubén Darío nos hace entender en la mayoría de sus poemas e historias, ¿ok? Bueno, a ver, vamos a ver. Pues yo espero que les haya gustado muchísimo esta breve historia, esta breve biografía de este icónico personaje que es Robert Spear. A mí me encantó. De hecho, hay un poema muy interesante que le dedicó a los Reyes Magos, ¿ok? También, porque o sea, para él yo siento que sus Reyes Magos fue el tener una familia, ¿ok? Ahora lo entiendo y lo comprendo completamente. Ahorita retomando todo este entorno que vivió y que en efecto, pues yo creo que hasta le ayudó a que pues él no viviera en el entorno que tristemente le estaban ofreciendo los padres específicamente. El hecho de no ser un hijo deseado, el hecho de ser un personaje por conveniencia,
el hecho de vivir siempre infeliz toda la vida y que tristemente haya gente o poca gente que se haya apiadado de él y darle un mejor futuro y hasta el día de hoy ser conocido como un personaje de la literatura universal. Así de fácil y sencillo se los dejo. Pues bueno, espero que les haya gustado muchísimo esta historia. Me dio muchísimo gusto estar un ratito con ustedes. Espero que les haya encantado. Y como suelo repetir, vamos a someter a encuesta los poemas que tengo aquí. Que la verdad, oigan, una cosa espectacular. Van a ser un popurrí de poemas, otro segundo popurrí. Y pues bueno, los otros dos poemas los voy a someter a encuesta en los siguientes días. Así que prepárense. ¿Y qué creen? Les adelanto una cosa para el día miércoles que vamos a tener en vivo. Pues bueno, esto no tiene nada que ver con Darío, pero sí tiene que ver con farándula. Una situación que ahorita está pasando en Turquía bien fea. Lo van a checar después. Solo les puedo decir que ahora sí que salieron como amigos, simplemente amigos y nada más. ¿Ok? Pero pues bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Por mi parte yo me despido. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les agradezco muchísimo su atención. Recuerden que obviamente pueden estarse suscribiendo a este canal. Activar su campanita de notificaciones cuando les diga YouTube que ya se ha listo este video. Sus likes son muy importantes porque nos ayudan muchísimo a seguir creciendo. A seguirnos dando a conocer, por supuesto. Y en efecto, pues a tener dinerito extra. ¿No es cierto? Y también, pues bueno, apoyándome, obviamente, compartiendo y comentando si les gustó o no les gustó. Y que otros personajes también quieren que retomemos. Ahorita que estamos en cuestiones de letras y escritores, ¿ok? Que a mucha gente le ha gustado, que hasta ha habido otros youtubers que, bueno, les agradezco muchísimo. Por ejemplo, está Rojo TV o RojoTube, como le conocen. Le encantó la historia de Franz Kafka. Eso se los puedo adelantar y qué bueno que haya gente que todavía esté abierta a conocer a personajes que hasta el día de hoy tristemente se están perdiendo, ¿ok? Muchísimas gracias y recuerden una cosa, en ese espacio a mí y a todos se nos permite hablar porque el silencio es la peor mentira y vaya que sí lo es. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en la siguiente edición. Muchísimas gracias, hasta luego, bye bye. Bye.